Les damos la bienvenida al Congreso de Biodiversidad y Política Somos Naturaleza, cómo incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. Hoy compartiremos la charla Pensar, Sentir y Hacer, Pensamiento, Sentimiento y Acción con enfoque latinoamericano por la biodiversidad. La biodiversidad tiene dos dimensiones, la biológica y la cultural. Comprende tanto la diversidad genética como la de especies, animales, plantas, hongos y microorganismos, de poblaciones y de ecosistemas, como así también comprende los múltiples procesos culturales que en diferentes épocas y contextos han caracterizado la relación de los seres humanos con el medio natural. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de acción, en su eje 3, habla de la educación y la concientización, y plantea la necesidad de un abordaje integral de la biodiversidad. En este sentido, se propone una educación ambiental que propicie formas de pensamiento relacional que permitan una comprensión integral y crítica del ambiente como sistema complejo. Este congreso surge como un aporte desde la CONADIBIO para facilitar la incorporación de la biodiversidad en la toma de decisiones. En este sentido, hoy tenemos el lujo de contar con los aportes de Graciela Mandolini, quien es educadora ambiental, licenciada en Educación, especialista en Educación en Ambiente para el Desarrollo de CETERA, profesora en Ciencias Naturales, especialista en Investigación Educativa, especialista en Metodología de la Investigación Científica, entre otras muchas especialidades. También se desempeña como directora de la Escuela Agrotécnica Libertador General Sarmiento de Casilda, Santa Fe, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy nos compartirá los fundamentos del pensamiento ambiental latinoamericano. Valeria González, licenciada en Artes por la UBA, docente en UBA, UNTREF y UNSAM. Es la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Nación. Hoy se va a referir a los vínculos entre cultura, sensibilidad y biodiversidad. En particular, ¿qué alternativas emergen para disputar espacios a la división sensible dominante desde la modernidad? También hablará Laura Canciani, licenciada en Ciencias de la Educación, docente, universitaria y profesora en institutos de formación docente y técnica superior, asesora en Educación Ambiental en la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación, quien hoy nos hablará de la Ley de Educación Ambiental Integral. También hablará Federico Pellegrino, líder del Departamento de Investigación y Política para la Sostenibilidad de EcoHouse Global, quien nos hablará sobre la importancia de la toma de conciencia sobre las problemáticas, la importancia de la educación ambiental para que nos guíen en la construcción de un mundo más justo y el rol de la sociedad civil. Ahora sí, le vamos a pedir a Graciela Mandolini si nos puede brindar su presentación. Gracias. Bueno, un gusto, muchísimas gracias por la convocatoria. Sencillamente para mí es un honor estar acompañando este espacio. Quería contarles, o por lo menos esa ha sido la perspectiva a la que he sido convocada para hablar, de qué se trata cuando hablamos de pensamiento ambiental latinoamericano. En principio, lo fundamental de esta convocatoria es que constituye en sí misma la posibilidad de construir un diálogo de saberes y de habilitar un espacio para hacerlo. Nos están invitando a pensar en plural desde perspectivas epistemológicas diversas. En realidad, cuando hablamos de educación ambiental y de pensamiento ambiental latinoamericano, estamos hablando justamente de una matriz que se va nutriendo recíprocamente, ¿verdad? El pensamiento ambiental latinoamericano es un paradigma y por ese motivo quería compartir con ustedes una imagen que me parece muy ilustrativa respecto a la noción de paradigma. La imagen pertenece a Rabás Levente, y la pregunta ¿es esto normal? Sobre la cual él elabora esa ilustración. Sabemos que un cambio de paradigma siempre trae aparejado reflexiones, debates,
generalmente conflictos de intereses. Hoy el paradigma ambiental latinoamericano, que es una forma de pensamiento que tiene una autoctonía que nosotros definimos como lo fundamental, da cuenta de un proceso de construcción en nuestro territorio. Y en realidad lo que vengo a compartir es esto, son algunas reflexiones sobre el pensamiento ambiental latinoamericano, que se construye desde una mirada crítica y desde una mirada emancipadora, y que en un primer momento, obviamente, pareciera ser una idea nueva, si bien los pensadores de nuestro territorio, que son distintos actores de distintos campos del conocimiento, vienen trabajando y bregando por instalar la lógica del pensamiento ambiental latinoamericano desde hace mucho tiempo. En principio, quería decirles, creo que fue recientemente que Chomsky compartió con nosotros algunas reflexiones y planteó que estamos en el punto de confluencia de crisis muy graves, entre las que incluyó la climática, la amenaza de una guerra nuclear, el cambio climático con todo lo que trae asociado, la emergencia energética. También habló de una contraofensiva racista que no tiene precedentes, una crisis económica, pero fundamentalmente aludió a la crisis sanitaria. Y al hablar de la crisis sanitaria, planteó también que esto nos sitúa quizá en los tiempos más oscuros de los que se tenga memoria, y que tenemos poco tiempo para decidir si la vida humana como la conocemos va a continuar siendo como era, o si justamente va a sucumbir a la amenaza de un desastre o una catástrofe natural. En realidad, todas estas emergencias que mencionábamos nos están poniendo en una situación en la que evidentemente la agenda ambiental está presionando y está empujando a que tengamos que tomar decisiones en relación a la desaparición de especies, en relación al cambio climático, en relación a las cuestiones sanitarias, en relación a la asunción de una perspectiva ética comprometida y una ética para la sustentabilidad. Llevar a cabo una propuesta de educación ambiental de esta naturaleza en un continente cuyo nombre es justamente América y que tiene implícitas las huellas de la fundación colonial, nos sitúa, nos pone en una situación de conflictividad muy grande. El pensamiento ambiental latinoamericano entonces lo que va a proponer es que echemos mano a conceptos de otra naturaleza y a que podamos pensar desde esa perspectiva. En principio, lo primero que tenemos que refundar desde la lógica del pensamiento ambiental latinoamericano es cómo nombrarnos, y por eso trae a colación este nombre que legítimamente se constituye a partir de lo que significa Abya Yala, tierra fecunda, tierra de sangre vital. Ese es el nombre que le habían dado los pobladores de Panamá y Colombia, el grupo étnico conocido como Puná. Y esa expresión da cuenta de un proceso que rompe con esa colonialidad. Lo primero que hacemos entonces es rescatar esta expresión, también para poder pensar las perspectivas de nación, soberanía, Estado, desde otro lugar. Y obviamente de esa manera también ir viendo la manera colonial en la que muchos de estos conceptos han sido constituidos y construidos en estas tierras. Hacer un breve paneo por la historia del pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver con ver de qué manera ha habido una construcción legítima de estas formas del pensar y del sentir desde la misma lógica independentista. Para nosotros el primer educador ambiental es nada más y nada menos que Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que allá por 1779, 1780, escribió una frase con la cual muchos, los que nos hemos dedicado a la pedagogía, lo conocemos. Fue fundante de esta perspectiva que naturalmente planteaba la necesidad de crear. La expresión con la que seguramente muchos lo identifican y lo conocen es o inventamos o erramos. Lo que Simón Rodríguez nos estaba diciendo con esto era que evidentemente no podíamos seguir extrapolando miradas y modelos que vinieran desde Europa, con una perspectiva colonial. En este sentido, entonces, cuestionar la marca eurocéntrica,
fundamentalmente, que está ligada también a las concepciones imperialistas de los saberes, nos hacen repensar que es necesario afianzar otras formas de relacionarnos y justamente desechar esta subordinación colonial. No fue Simón Rodríguez nada más. Hacia 1891, José Martí, que todos sabemos estuvo profundamente consustanciado y ligado a lo que sería la primera instancia de independencia de Cuba, y que ha sido también inspirador de la Revolución Cubana más reciente, planteaba exactamente lo mismo. Él decía, no podemos seguir siendo calco y copia. Él, y lo cito textualmente, decía, éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba a la montaña en el marco de sus necesidades de prácticas sincréticas, ¿a qué? A relacionarse con la naturaleza. Y al mismo tiempo, los esclavos que habían sido traídos desde otras tierras, vivían y se aislaban cada vez que podían para cantar la música de su corazón. Éramos, dice Martí, charreteras y todas, en un mundo que venía y que se constituía a partir de la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. Entonces él lo que intenta plantear es justamente esa ruptura. Va a decir, ¿cómo somos? Y bueno, en aquel momento los jóvenes entienden que la palabra de pase de esa generación, ya entrando a los albores del siglo XX, iba a ser la palabra crear. Crear iba a ser el modo en el que iban a tener que comunicarse las ideas. Después, más tarde, en los inicios del siglo XX, ya bastante, un poco más avanzado, hacia 1920, va a ser José Carlos Mariátegui, que va a intentar sentar las bases del socialismo indoamericano, y lo va a hacer interpelando con su mirada crítica las búsquedas de las izquierdas marxistas y planteando que no podíamos copiar en ese sentido tampoco al pensamiento europeo. No queremos, decía, ciertamente, que el socialismo sea en América solo calco y copia. Debe ser creación heroica. Estos debates nos van aproximando a un núcleo de la discusión posible y necesaria que tenemos que realizar en estos tiempos. Y es importante en este sentido volver a cuestionar desde nuestra raíz indoamericana y por eso mismo desde el pensamiento ambiental latinoamericano, si es válido seguir sosteniendo un paradigma civilizatorio universal y su racionalidad basada en el capitalismo, porque justamente esa racionalidad occidental es una racionalidad de carácter instrumental. Lo que va a plantear el pensamiento ambiental latinoamericano es si podemos pensar con otros moldes, dar una vuelta radical en nuestras maneras de pensar y pensarnos, de sentir y sentirnos, de crear y de creer, haciendo del reconocimiento de la multiculturalidad una oportunidad de respeto a la diversidad y de encuentro de pistas que permitan detener esa carrera de destrucción del planeta y de la humanidad en la que estamos sumergidos. La colonización de nuestros deseos y la manipulación de nuestras fantasías van a crear una subjetividad funcional a las necesidades del capital. Y justamente el pensamiento ambiental latinoamericano nos va a permitir pensar desde otra perspectiva. Por eso, entre las cuestiones más significativas es que tiene lugar una reconceptualización, una resignificación de los conceptos. El pensamiento ambiental latinoamericano, en primer lugar, nos va a proponer que abandonemos este concepto tan utilizado, tan trillado, que lo vamos a encontrar en los manuales, en las escuelas, en las universidades, en distintos contextos, que tiene que ver con plantear el concepto de medio ambiente. Y nos va a proponer el pensamiento ambiental latinoamericano que hablemos de ambiente en su integralidad, pensando justamente el ambiente como lo que es, aquello de lo que somos parte. Es decir, romper con esta dicotomía en la que nosotros, los humanos y las humanas, y les humanes, nos pensamos por fuera del ambiente.
La segunda cuestión que nos va a plantear el pensamiento ambiental latinoamericano como sumamente significativa también es reconceptualizar la idea de territorio, y nos va a plantear que en realidad el territorio no es nada más que el espacio geográfico, sino que tenemos que comenzar a pensarlo desde categorías espaciotemporales, pero donde además una de las cuestiones constitutivas más fuertes va a ser la identidad. Así que ese concepto también se resignifica a la luz del pensamiento ambiental latinoamericano. Otro de los conceptos es el de recursos naturales, que sabemos, hay amplia bibliografía en la que el tema de hablar de recursos naturales forma parte de un diálogo donde evidentemente es un diálogo de sordos, ¿no? Porque si seguimos hablando de recursos naturales, seguimos hablando del concepto de explotación, del concepto del uso y usufructo. No estamos pensando desde una práctica del cuidado. Por eso desde el pensamiento ambiental latinoamericano se buscan otras expresiones. Quizá no las mejores todavía, pero hasta el momento la menos, digamos, la más congruente con aquello que pregona el pensamiento ambiental latinoamericano es pensar en la posibilidad de hablar de bienes naturales comunes. Bienes naturales comunes que vienen a ser en realidad bienes ambientales, y en ese sentido van a ser concebidos como lo que son los bienes ambientales, bienes comunales, en tanto son de la comunidad, y bienes públicos, en tanto son del pueblo y para el pueblo. En este sentido, entonces, confrontamos con aquellos principios de la lógica del mercado, de la soberanía del Estado y de la autonomía de los pueblos. Todo esto nos invita a dar distintos giros, girar desde la ecología política, desde los conflictos socioambientales, hacia una ontología política que nos propone y pone en juego los derechos existenciales de las personas, pero también los derechos existenciales de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos, de la biodiversidad. Estos giros o resignificaciones que va proponiendo el pensamiento ambiental latinoamericano nos invitan a resituarnos y a pensar que existen otras formas de relacionarnos con la naturaleza, con esa naturaleza de la que somos parte. No somos los que estamos en la punta de la pirámide, sino unos más. Ese otro giro y resignificación que proponemos tiene que ver con la búsqueda del bienestar, que a veces desde la economía neoliberal, no, a veces no, siempre desde la economía neoliberal, nos plantea una visión utilitarista y la calidad de vida. Sabemos que los gobiernos progresistas ahora comienzan a hablar del buen vivir, pero en realidad el giro epistémico que propone el pensamiento ambiental latinoamericano es retomar la esencia del sumac causai o el sumac tamania, que en realidad tiene que ver con la esencia, con lo que está latente en el corazón de los pueblos andinos y de sus significantes en todas las culturas tradicionales. Otro giro que propone el pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver con las luchas de la resistencia. Y dice, en realidad, de lo que tenemos que hablar no son de luchas de resistencia, sino de movimientos de reexistencia. Plantearnos otros, nuestros modos de ser y actuar en el mundo. Y en ese sentido también, cambiar el concepto de apropiación de la naturaleza por aquellos que tienen que ver con la empropiación, ese derecho a conservar in situ los bienes bioculturales. Entonces, hechos estas reflexiones sobre lo que en realidad viene a proponernos el pensamiento ambiental latinoamericano, esto implica reconfigurar también la idea de educación ambiental. La educación ambiental que proponemos desde este pensamiento ambiental latinoamericano implica formación de criterios en clave ambiental, es sensibilización ante los conflictos ambientales, es comprensión de la complejidad ambiental, es creatividad, es asombro, es empatía, es pensar interrelacionadamente, es aprender con y desde la vida. Es una propuesta conceptual que se va a integrar con lo metodológico. Por eso es muy importante el cómo ponemos a disposición los contenidos, las actividades que proponemos, el modo en que presentamos las dinámicas y propuestas de trabajo y fomentamos la participación. Pensar desde esta perspectiva que nosotros venimos a proponer, que es la del pensamiento ambiental latinoamericano, implica la formulación de proyectos populares que se expresan a través de luchas anticoloniales. Pensar prácticas alternativas originales, comunitarias, sociales, nacionales, continentales, en las que el diálogo de saberes,
de sentires, de haceres, nos permitan resituarnos para pensar que existen otras formas de la vida social, de las relaciones con la naturaleza, de las relaciones con la cultura. El pensamiento ambiental latinoamericano va a recuperar muchas producciones del ecologismo de raigambre popular, y en ese sentido se han ido construyendo una mirada que es ante todo eso, una mirada popular y contrahegemónica, basada en el respeto de los derechos y en la justicia ambiental. Para ello se vuelve imprescindible transformar y pensar en las maneras de construir poder y organización colectiva. Alentando en este sentido una perspectiva de carácter metacognitivo, va a ser Orlando Falsborda el que nos va a traer de regalo una expresión que antes mencionaba Bárbara, y que es la expresión sentipensar, y que el pensamiento ambiental latinoamericano la hace propia. Y en realidad Orlando Falsborda la recupera de la cultura hipotea, una cultura anfibia que habita la región del río Magdalena en Colombia. Y cuenta Falsborda que cuando se encontró con estos grupos de la cultura hipotea, y que en realidad eran ellos los que proponían la idea de sentipensar, le explicaban que nada que pase por la razón puede no haber pasado antes por el corazón. Galeano después, en su manera literaria, tan exquisita de contarlo, dice: el hombre y la mujer sentipensantes combinan la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las malformaciones que fragmentan, descuartizan la armonía del ambiente, y así poder decir la verdad. Y obviamente la palabra sentipensar se nos ha hecho carne y forma parte de esta propuesta que los compañeros que están organizando este espacio vienen levantando como bandera. En este sentido también quería contarles que el pensamiento ambiental latinoamericano tiene una especie de carta constitutiva que fue escrita allá por el año 2002 y que se llama Manifiesto por la Vida, donde todas las formas de vida están contempladas. Y además, este manifiesto, que es una declaración de principios, fundamentalmente va a plantear otro gran título o lema, que es por una ética para la sustentabilidad. Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad. Fue escrito hace ya 19 años, y en realidad fue escrito por un grupo de pensadores que son locales, que son nuestros, que son de nuestra América, de nuestro territorio. En aquel momento, cuando se escribieron las grafías del Manifiesto por la Vida, fue premonitorio que en aquel momento nuestra América Latina ya le pusiera nombre a lo que estamos viviendo, porque fue nuestra América Latina la que acuñó el término crisis civilizatoria. Esto que hoy aparece enunciado con tanta formalidad, de la mano de un montón de organizaciones de la sociedad civil, de un montón de organizaciones no gubernamentales, vamos a ver que en realidad ya premonitoriamente era planteado en el 2002 por estos habitantes de nuestro terruño, que venían batallando la idea de la crisis civilizatoria. Desde aquel momento el pensamiento ambiental latinoamericano viene planteando también la necesidad de pensar en clave de derechos ambientales, de derechos de la madre naturaleza, de derechos de la tierra. Y solo en una naturaleza con derechos podemos seguir pensando en todas nuestras luchas y en la necesidad de integrarlas, porque todas nuestras luchas se encuentran interconectadas, aún aquellas por las que bregamos en este momento que están vinculadas con esta crisis sanitaria. Bueno, en realidad, toda la propuesta del pensamiento ambiental latinoamericano es una propuesta que hace carnadura, que se integra y que analiza y justifica teóricamente cómo pensar desde la perspectiva de este pensamiento, justamente haciéndole lugar a la educación ambiental y a una forma de hacer educación ambiental que seguramente constituye para todos un desafío, ahora que se avecinan los tiempos de su
pensarla, sentirla para instrumentarla. Muchas gracias y bueno, espero, estoy a disposición para los comentarios que quieran hacer y para seguir conversando. Muchas gracias a vos, Graciela, por traernos toda esta síntesis preciosa, porque en este breve tiempo nos diste a conocer todas las pinceladas fundamentales para comprender la profundidad de nuestro pensamiento ambiental latinoamericano. Así que muchas gracias por traernos estos aportes. Y le vamos a pedir ahora a Valeria González si nos puede compartir su exposición. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias, Graciela, por tu exposición. Creo que lo que yo voy a compartir con todos tiene muchos puntos de contacto. No voy a citarte excesivamente para no hacer más largo del tiempo pautado. Creo que va a ser bastante evidente para quienes nos escuche, todos estos puentes entre nuestros aportes. Bien. A menudo asociamos la palabra monocultivo a monocultura, pues la imposición de modelos unilaterales de explotación económica se ha logrado de la mano de una larga imposición también en América del Sur de valores particularmente evidentes, como la implantación de paradigmas neoextractivistas conlleva la extinción de culturas. No solo la marginalización de otros modos de producción de alimentos y energías que respetan los principios de biodiversidad y sustentabilidad de la naturaleza, sino también las visiones del mundo que estos implican. El derecho de una comunidad a la conservación de su entorno y a los valores éticos, sociales y culturales que en este encarnan. De modo que la biodiversidad tiene una relación directa con las diversidades culturales. Y es en esta múltiple dimensión, tanto vital en el sentido de la reproducción de la vida, como simbólica, en tanto las formas de vida se conciben a sí mismas significativamente como parte de un mundo. Es en esta múltiple dimensión, decíamos, que la biodiversidad es hoy una forma de resistencia, o como hermosamente recordaba Graciela, de resistencia o de reexistencia. Una forma de resistencia o reexistencia, en síntesis, contra la imposición global de un modelo único, tanto de explotación económica como de definiciones unilaterales de las propias ideas, de sentido, de valor, de riqueza. La biodiversidad como forma de resistencia implica precisamente reapropiarse del derecho a disputar estas palabras. ¿Qué es la riqueza? O incluso del sentido de la vida, porque ¿por qué seguir con Galileo? Nuestro planeta es igual a otros planetas, siglo XVII. Si tenemos hoy evidencia de que al menos en la porción conocida del universo, la Tierra es una excepción viviente en un cosmos de cuerpos inertes. La propuesta de esta jornada, pensar, sentir, hacer, es sumamente estimulante, porque si el cambio climático y la crisis de habitabilidad del mundo nos urge a pensar y actuar, es también cuestionando hábitos sensibles heredados, que podremos realmente hacer frente, o más bien poner freno, a la ceguera predatoria de lo que muchos no dudan en llamar ecocidio. A partir del siglo XVI,
en que la civilización europea comenzó a imponer el binomio capitalismo-modernidad en el mundo entero, han sucedido muchos cambios. La economía capitalista fue mutando de su forma comercial a su forma industrial y de su forma industrial a su actual forma financiera. Asimismo, la cultura de la modernidad atravesó cambios, al punto que en el último cuarto del siglo XX se impone el término postmodernidad. Quiero discutir ese término, señalar lo engañoso que puede resultar, desde la más contundente y simple de las evidencias, que son las formas de nuestra experiencia subjetiva cotidiana. Notaremos rápidamente de qué modo dos pilares fundamentales de la cultura moderna europea continúan rigiendo nuestras vidas, a saber, la creencia en el progreso como dinámica inherente del tiempo y la división sujeto-objeto como molde primario de toda percepción. Obviamente ambos patrones se interconectan, la idea del mundo como mero objeto y la fe en la acumulación infinita, pero me voy a referir sobre todo a la primera instancia, la segunda nombrada, la primera, la idea de sujeto-objeto, tan naturalizada en nuestro sentido común para sugerir en paralelo tres vías alternativas que cuestionan esta división de lo sensible. Debemos remontarnos, por cierto, a la división cartesiana entre el punto inmaterial del yo humano y todo el resto de lo existente en tanto objetos disponibles de conocimiento y explotación. Graciela hablaba de cuerpo, de sentipensar y de verdad. Y podemos aclarar, en todo ese resto objetual de lo existente, en la división cartesiana también abarca a la división entre el cogito, entre el yo humano y el propio cuerpo. La modernidad, como describió Bruno Latour, como una poderosa empresa de desanimación del mundo. Y aclara, desanimación que es siempre una operación secundaria, porque definir y tratar como pasivas a entidades que, desde una enzima hasta una nube, solo han podido ser percibidas y descritas por aquello que hacen, como evidencia cualquier paper académico, dista mucho de ser algo inocente o natural. Esa desanimación del mundo, esta división jerárquica entre lo humano y lo no humano, entonces, puede haber tenido una conveniencia pragmática para la apropiación colonial de recursos, pero dista mucho de poseer obviedad epistemológica o epistémica. Por supuesto que estudiar otras culturas no modernas o altermodernas, como los animismos amerindios, para los cuales esa jerarquización entre persona humana y todo el resto de los seres y entidades resulta literalmente impensable, nos muestra la famosa relatividad de las culturas. Famoso multiculturalismo que adviene justamente como un rasgo característico de lo posmoderno, pero de nuevo, que el término no nos engañe. El multiculturalismo no ha afectado la base de la econocultura moderna, que es su mononaturalismo. En otras palabras, puede haber distintas miradas, pero sobre la misma naturaleza. El concepto unitario y exterior de naturaleza, en términos de lo que es ciencia, por sobre las creencias, religiones, culturas, es precisamente lo que le confirió a la humanidad moderna el permiso ético de negligir lo que le importa a otros pueblos.
Tal como el antropólogo Eduardo Ribeiros de Castro rescata de las cosmovisiones amerindias, el animismo implica que poseer una perspectiva, la capacidad de autopercibirse como persona, es común tanto a la gente como al animal de presa y otros seres relevantes. La división entre yo y lo otro no es entonces una distinción de la excepción humana, sino una posición deíctica, es decir, relacional y móvil. El pensamiento amerindio propone, al contrario, un multinaturalismo. Para la humanidad hegemónica, primero existe una naturaleza y luego emerge la dominación transformacional de la cultura. Para las cosmovisiones amerindias, lo humano, en tanto plasticidad o caos metamórfico, es el principio de todo. Y de esa humanidad primigenia desciende la estabilización de la naturaleza en diferentes especies y fenómenos terrestres. De modo que además de implicar un respeto por la personalidad que anida en todo lo existente, animismo, la labor del mundo no es acelerar, sino mantener a raya un cataclismo que ya ha sucedido, cosmopolítica. ¿Y el cambio climático no nos indica acaso que el apocalipsis no está en el futuro, sino que ya ha acontecido y nos toca tramitar sus consecuencias? Según Ribeiros de Castro, radica en estas culturas la alternativa más relevante frente a la crisis civilizatoria, como mencionaba Graciela, frente a esta crisis civilizatoria y ambiental de lo que ahora llamamos antropoceno. La concepción amerindia de un buen vivir, summa causai, basado en la suficiencia, se desentiende del modelo moderno de acumulación infinita. Su sentido del vértigo surge de la compleja diplomacia que exige habitar una naturaleza de sociedades múltiples de seres y no de la aceleración lineal de su destrucción. En 2008, la consideración de estas culturas indígenas altermodernas permitió que Ecuador y Bolivia incorporen en sus constituciones el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, poniendo a América Latina a la vanguardia de las respuestas políticas al antropoceno. Si el desastre ecológico nos exige repensar el modelo hegemónico de gestión planetaria y, yendo a su hueso, repensar los postulados del excepcionalismo humano, no solo en el pensamiento indígena encontramos alternativas, sino también en las ciencias y en la filosofía política. La bióloga estadounidense Lynn Margulis fue una de las pioneras en las teorías de la simbiogénesis. Su dedicación rigurosa y apasionada al estudio de los microorganismos la llevó a comprobar que, lejos de ser los ancestros básicos superados por la evolución de las especies, los supuestos niveles de la vida se basan en los mismos procesos químicos y combinatorias genéticas inventados por las bacterias. Los microorganismos participan del desarrollo y supervivencia de todos los organismos conocidos según una trama continua de cooperaciones y simbiosis que no se corresponde con la clásica separación visual de seres vivos en escalas. Lo que esta otra biología revela es la relatividad de la nuestra. Resulta bastante simple entender a qué valores extrabiológicos, a qué valores no biológicos responde la centralidad que adquieren en la biología hegemónica las nociones de individuo, lucha competitiva y progreso del más apto. Y es interesante que este tipo de revelación
suceda a través del microscopio, como si la enredada realidad de la materia viviente llegara para corromper desde dentro el régimen escópico fálico en que se inscribe el imaginario de la superioridad y el excepcionalismo humanos. Por último, a comienzos de los 90, el filósofo Michel Serret inicia un libro comentando la pintura negra de Goya, Duelo a garrotazos. Enfrascados en su lucha especular, los dos varones ignoran que acabarán derrotados por igual por el fango que ya les llega a las rodillas y se los va a tragar. Ese mundo, sobreentendido tanto tiempo como mero escenario de la épica humana, juega ahora un rol a ser tenido en cuenta. Serret invoca la necesidad urgente de un contrato natural, tan mítico e instituyente como aquel contrato social que reconoció la violencia en la especie humana y se propuso tramitar con ella. Del mismo modo, para Latour en el Antropoceno, la incidencia de estos actantes no humanos se vuelve dramática y continuar excluyéndolos del relato de la historia y de las mesas de decisión política es para él el más peligroso de los anacronismos. ¿Qué podrían agregar a un juicio los árboles sobrevivientes de un campo de concentración o los escombros de un bombardero? A estas cosas se dedica la estética forense. Incorporar al foro a testigos no humanos es una tarea esencialmente estética, ya que implica garantizar la emergencia de sensibilidades humanas capaces de escuchar su habla distinta. Por eso, el rol del arte es fundamental y por eso quiero concluir esta presentación invitándoles a la exposición Simbiología que tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner, donde cerca de 100 artistas argentinas y argentinos exhiben trabajos donde todas estas cuestiones, el animismo, las cooperaciones y simbiosis entre humanos y no humanos, y una nueva mirada sensible y política de la ecología se entrecruzan. Muchas gracias. Valeria, muchas gracias a vos. Nos has otorgado estas palabras tan profundas, poéticas. Seguramente todos los que van a escucharte y escucharlas y escucharlos van a tomar muchas de estas imágenes también que nos compartís, de esta sensibilidad que nos compartís, que también nos permite abordar de otra manera, entender las cosas de otra manera. Así que muchísimas gracias por traernos estas palabras tan bellas y tan profundas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme, la invitación, por este espacio. Y bueno, a continuación le vamos a pedir a Laura Canciani si nos puede compartir su exposición. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Se ve y escucha perfecto. Muy bien. Bueno, un placer, primero quiero decir esto, un placer escuchar a Graciela y a Valeria. La verdad que es una instancia no solo de aprendizaje, ¿no? Sino de los oídos, el pensamiento, el sentir y el hacer están movilizados en este momento, así que bueno, agradecida por eso y bueno, agradecida también por la invitación. Como dije, es un gusto participar de este congreso, de compartir esta charla con todos ustedes, y bueno, compartir con colegas, referentes, especialistas que hace mucho tiempo, la verdad, que vienen trabajando en el tema desde una perspectiva ambiental, como dijeron, que recupera
la historia regional, recupera nuestra cultura, recupera nuestros sentipensares, como dijo Graciela, y ponen en valor los saberes, los haceres de las comunidades y también de las instituciones educativas de los distintos territorios. Bueno, como me presentó Bárbara, en esta oportunidad estoy representando al Ministerio de Educación, así que también enviarles un saludo en nombre de las autoridades, del ministro Nicolás Trota, y la subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Siroski. Allí me desempeño y estoy asesorando en temáticas vinculadas a la educación ambiental. Así que bueno, mi participación va un poco en este sentido, contarles que estuvimos y que estamos trabajando intensamente en la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, que bueno, como ustedes saben, fue sancionada hace muy poquito, recientemente, el 14 de mayo, y bueno, realmente es un compromiso, una responsabilidad, un hermoso desafío. Estamos muy contentas, muy contentos con esta nueva ley, que de algún modo es la síntesis de una época, ¿no? Nos habla de una época, es sin duda el resultado de una historia larga, que bueno, se encarna también en las desigualdades, ¿no? de nuestra región. Y digo una buena síntesis porque es el resultado de una historia, pero también, ¿no? que va en sintonía con la demanda, ¿no? de las nuevas generaciones, de las voces, ¿no? de nuestros jóvenes, que de algún modo nos instan a repensarlo todo, ¿no? Incluso, ¿no? a repensar el modo de pensar, de sentir y de hacer política pública, ¿no? Poniendo en valor, en primer lugar, la vida y las biodiversidades. Así que bueno, el desafío es enorme, es urgente, porque esto requiere un cambio de paradigma, es un cambio cultural, requiere, bueno, supone repensar nuestras prácticas individuales, colectivas, repensar los patrones hegemónicos de producción. Bueno, ya lo estuvieron diciendo, ¿no? Implica poner en cuestión los fundamentos de la sociedad de consumo, esta cultura del descarte que vivimos, repensar también los modos de enseñar y aprender, y bueno, y valorar, ¿no? Poner en valor otros lenguajes, otras formas de construir conocimiento, otros saberes, otras formas de construir las relaciones, ¿no? Los vínculos con la naturaleza, con las personas, con nosotros mismos, ¿no? Con el mundo en su integralidad. Y por supuesto allí la biodiversidad ocupa un lugar central en este sentido, entendida justamente, ¿no? desde su integralidad, como aquella trama compleja, ¿no? Aquella compleja trama de vida y de cultura que nos permite ser, estar en el mundo y desarrollar la vida, ¿no? En y desde el suelo que habitamos. Así que bueno, esto, como decías, supone un cambio profundo de paradigma, es un cambio cultural, es un cambio que, bueno, que por supuesto una ley es importante, ¿no? Pero bueno, es un hito en un proceso mucho más amplio y complejo. Bueno, en este sentido me gustaría compartir, presentar en esta oportunidad algunos de los puntos por ahí más relevantes, más importantes que ofrece la ley y que, como dije, ¿no? Supone un compromiso, una responsabilidad en términos de política pública a nivel nacional y también provincial,
y de algún modo me gustaría aprovechar esta excusa, esta linda excusa, para, bueno, también aportar, ¿no? una reflexión en sintonía con lo que planteaba Graciela y Valeria sobre los desafíos de pensar la integralidad desde nuestros territorios y desde los distintos lugares que ocupamos en la sociedad, ¿no? Como docentes, educadoras, educadores, como trabajadores del Estado, como trabajadores digamos, partícipes involucrados en distintas organizaciones, ¿no? Poner también en valor el accionar de todos y todas nosotras desde los múltiples lugares y condiciones. Yo tengo una presentación que me parece que puede ser ordenadora. Bárbara, ¿te parece que lo presente? Perfecto, sí, sí. Que aparte después lo puedo compartir y dejar a disposición. Ahora vamos a ver si funciona. Espérenme 2 segunditos. Me dicen, me ayudan si se ve bien. Bárbaro. Se ve perfecto. Gracias. Bueno, aquí está. Bueno, como decía, me gustaría presentar algunos de los puntos más importantes de esta ley. Esperen que voy a achicar aquí. Perfecto. Hay cambio, ¿no? Bueno, a ver, algunos aspectos generales más importantes de esta ley tiene que ver en su artículo 1, ¿no? Que establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y esto, digamos, no me parece un detalle menor en este sentido, porque, bueno, esta ley se inscribe, ¿no? en el marco de una ampliación de derechos, y de algún modo también refleja esa demanda social respecto a contar, ¿no? con un marco normativo que organice y que establezca la educación ambiental integral como una política pública, digamos. Al momento, digamos, de sancionada la ley, la Argentina no contaba con un marco, ¿no? que dé pie para diseñar una política pública a nivel nacional integral en este tema. Por supuesto que esta ley surge, como decían, ¿no? en un momento límite, en un momento crítico, pero bueno, de algún modo celebramos que esta sanción haya sido realidad, digamos, que haya sancionado la ley, y sabemos, bueno, el enorme camino que queda por construir y por conquistar también este derecho. Otro aspecto interesante, ¿no? de la ley tiene que ver con que sienta algunos principios y fundamentos para una educación ambiental, ¿no? De carácter integral y transversal. Y eso es interesante porque estos principios y fundamentos de algún modo son orientaciones, ¿no? Orientaciones para la práctica educativa y orientaciones para la gestión política, digamos, en educación ambiental. Y no son cualquier principio y cualquier fundamento, ¿no? Digo, porque uno puede hacer educación ambiental desde distintos enfoques. Realmente hay un montón, ¿no? de organizaciones y de iniciativas vinculadas con la educación ambiental que hacen educación ambiental de distintas maneras, ¿no? Y me parece que esta ley, explicitando, ¿no? los principios y fundamentos, bueno, funcionan como organizadores para la práctica, organizadores también para poder hacer una educación ambiental no de cualquier forma, no de cualquier manera, ¿no? Ateniéndose a ciertos principios, ciertos fundamentos, ciertos
ciertos criterios. Digo, es interesante en ese sentido que los voy después a mencionar. Y después algunos otros aspectos que también son muy importantes es que proponen instrumentos de planificación para su implementación, que también son novedosos en la medida que de algún modo invitan a hacer política pública entre ministerios, ¿no? Y eso también es un desafío, ¿no? Son instrumentos de planificación que sientan, digamos, no sientan, ¿no? El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, en principio, digo en principio porque también es una ley muy participativa, a poder diseñar, bueno, acciones vinculadas a la educación ambiental, sumado, ¿no? a un consejo consultivo en el que participan distintas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos educativos, universidades, organizaciones, referentes de pueblos originarios, bueno, referentes de otros organismos del Estado, en fin, es digamos, novedosa esta manera de también pensar la política y lo político. Bueno, por supuesto, como decía, no es una ley que surge, ¿no? De la nada, sino que reconoce, por supuesto, los antecedentes, desde la Constitución Nacional en su artículo 41, la Ley General del Ambiente, que habla de la educación ambiental como un instrumento básico para la gestión ambiental, nuestra Ley Nacional de Educación, que en su artículo 89 ya establece que el Ministerio de Educación tiene que, bueno, disponer de medidas necesarias para proveer la educación ambiental. También sabemos que hay distintas provincias, ¿no? que tienen leyes de educación ambiental, entonces de algún modo, y aparte es una ley que recupera aportes de otros proyectos de ley que se han presentado y en su momento no han tenido el consenso político para que, bueno, finalmente se sancionen, tanto el proyecto, bueno, de Marta Maffei como de Adriana Puigros, de algún modo son antecedentes muy importantes y sustanciales que de algún modo reflejan parte de esa historia, de esta posibilidad que hoy tenemos de contar con esta ley. Bueno, algunas definiciones centrales, ¿no? Bueno, ¿cómo define la educación ambiental esta ley? La define como un proceso educativo permanente, integral, transversal, que tiene como propósito la formación ciudadana, ¿no? Y el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Y esto también es interesante en la medida que asocia, que liga, ¿no? el proceso educativo ambiental a un proceso de formación ciudadana, bueno, liga desde una perspectiva de derechos, buscando la sustentabilidad, digamos, como proyecto social. Y esto también es interesante porque entiende la sustentabilidad desde su integralidad, ¿no? Para, bueno, poder promover nuevas formas de construir conocimiento, como decía antes, y otras formas de habitar los territorios, el lugar que habitamos. Y bueno, acá quería llegar, ¿no? Estos principios y fundamentos me parecen destacables, como decía, en la medida que proponen ciertos criterios para pensar y para hacer política pública vinculada a la educación ambiental, por ejemplo, desde un abordaje interpretativo y holístico, ¿no? que permita comprender la interdependencia entre los distintos elementos que conforman el ambiente, el respeto y el valor. Lo voy a decir rápido para no demorarme, pero bueno, el respeto y valor de la biodiversidad, el principio de igualdad, respeto y justicia como
como elementos constitutivos, ¿no? en las relaciones sociales y con la naturaleza, la importancia también de inscribir la práctica de educación ambiental desde un enfoque de derechos que contemplen también los aportes de las corrientes ecofeministas. Yo creo que esta ley también no se puede entender, digamos, ajena a todo lo que movilizó, lo que movió, lo que dinamizó, ¿no? la perspectiva de género en nuestra sociedad y en las instituciones. Bueno, el reconocimiento de la biodiversidad en tanto, bueno, esa diversidad que contiene no solo la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural y bueno, las culturas de las distintas comunidades. El principio de participación e información ciudadana, como dije anteriormente, entender, ¿no? las problemáticas ambientales como resultado de procesos sociohistóricos y fundamentalmente entender a las problemáticas como conflictos socioambientales construidos históricamente y entender que esta conflictividad es una oportunidad, ¿no? de enseñanza y de aprendizaje también para construir nuevas lógicas en el hacer educativo. El pensamiento crítico e innovador desde un enfoque interdisciplinar y transversal que permita generar alternativas posibles, y todos estos principios atravesados por esta idea de la perspectiva de derechos y abonando, digamos, al ejercicio ciudadano del derecho, digamos, a un ambiente sano y diverso. Respecto a los instrumentos de planificación, propone en el ámbito nacional, bueno, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, donde allí, bueno, estará, digamos, coordinada por representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Educación, del COFEMA y del Consejo Federal de Educación, y además una estrategia nacional para la sustentabilidad de las universidades argentinas, ¿no? También el rol de la universidad en esta ley se ve plasmado como un actor social, educativo y político, bueno, clave en la generación también de conocimientos y de saberes. Y después está, como les decía, la estrategia nacional estará coordinada por miembros de los ministerios, y aquí quería llegar el Consejo Consultivo, que es una instancia participativa en la que, bueno, será función la de asistir y la de asesorar a la implementación de la estrategia nacional. Como dije antes, va a estar representada por organizaciones gremiales docentes, el sector estudiantil, pueblos originarios, el sector científico, universidades, guardaparques, bueno, organismos de distintas ministerios nacional y provincial, y bueno, y allí será una instancia, ¿no? de diálogo y construcción de una política pública vinculada a la educación ambiental. Esto tendrá su réplica en el ámbito jurisdiccional, y algunos desafíos o tareas. ¿Estoy bien con el tiempo, Bárbara? ¿O cómo vengo? Que te vi apareciendo y dije, bueno, se me está haciendo largo. Alguna de las tareas a realizar tiene que ver con, bueno, el diseño de materiales educativos, la generación, paren que aquí algunas líneas de acción en la que estamos comprometidos desde el Ministerio de Educación tiene que ver con, bueno, la formación docente, la elaboración de lineamientos curriculares específicos, bueno, el acompañamiento técnico-pedagógico, ¿no? en el armado de las distintas acciones provinciales, en fin. Esta ley simplemente, como decía, ¿no?
es un hito. Voy a dejar de compartir, así las puedo ver. Ahí va. Bueno, como les decía, esta ley es un hito importante dentro de un proceso mucho más amplio, que recoge aportes históricos y que, bueno, nos depara un trabajo conjunto para poder, bueno, construir otros modos de hacer política pública educativa vinculada al ambiental y específicamente en temas vinculados con la biodiversidad. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Acá te estamos aplaudiendo. Gracias por traernos este pensar, sentir y hacer políticas públicas. Bueno, muchas gracias por también esta noción, ¿no? Porque justamente quienes nos dedicamos a hacer políticas públicas o somos trabajadores de políticas públicas, podemos ver identificado todos estos esfuerzos, estas luchas, estas cosas que suceden hasta que finalmente surgen cosas como esta ley de educación ambiental integral. Y el desafío, ¿no?, que viene después para implementarla, articular entre diferentes áreas, sectores. Acá, por ejemplo, estamos desde el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que obviamente tiene muchos puntos en común con la otra estrategia, ¿no?, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Así que, bueno, muchísimas gracias, Laura, por traernos esta síntesis también de los principios que trae esta ley y que también nos orientan a la hora de pensar, sentir y hacer educación ambiental. Le vamos a pedir entonces ahora a Federico, si nos puede compartir su exposición. Perfecto, ahí estamos. Si se me corta en algún momento, nada, avísenme porque Dale, perfecto. no sé cómo estoy de internet, así que veremos si internet nos acompaña. Perfecto. Ahí se ve A ver, todo bien. ahí se ve. Sí. Congreso sobre biodiversidad se ve, ¿no? Sí. Exacto. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero que nada, agradecer por el espacio, muy buena charla. Las primeras dos exposiciones me volaron la cabeza y bueno, en la tercera por ahí pude conocer un poquito más sobre educación ambiental, un poquito más sobre el proyecto en sí. Bueno, voy a presentar un poquito a ECO para que sepan quién está hablando y desde dónde venimos. Básicamente la definición formal, por así decirlo, de EcoHouse es una organización social sin fines de lucro, las famosas ONGs. Sin embargo, nosotros y nosotras nos gusta caracterizarnos como un club donde la gente básicamente va y aporta su granito de arena y el deporte, en vez de ser fútbol, rugby, hockey, cualquier deporte que sea, es básicamente ayudar a construir un mundo por lo menos un poquito mejor. Lo hacemos a través de 9 departamentos, tenemos 31 programas simultáneos y 700 voluntarios y voluntarias alrededor del país, que cada vez se van sumando más y estamos abriendo nuevas sedes a lo largo del país, así que bueno, estamos muy contentos y muy contentas de eso. Y por supuesto, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya los deben conocer, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible, pues estamos cortos de tiempo. Contamos con uno de nuestros pilares en nuestros programas, que es la educación para la acción, que es básicamente generar contenido para bajar esos contenidos por ahí más abstractos de cambio climático, energía nuclear, bueno, todos esos temas abstractos que están ahí en el aire dando vueltas y que a veces son difíciles de comprender. Lo bajamos a unos videos de 5 o 6 minutos donde hay una persona, un influencer, gente conocida, se explica Fede, y después contamos con... Sí. Disculpa un segundito, ahí se entrecortó un poquito. Tal vez si nosotros sacamos los videos y si querés vos también, y después de la presentación abrís la cámara, va a fluir mejor. Bueno, a ver. Se cortó un poquitito. Probamos, sí. Ah, es que no me aparece Zoom. A ver. Tranquilo, si no, el resto si no sacamos las imágenes, ahí se está escuchando bien, si no te volvemos a ver. Sí, sí, perfecto. Me parece que vos tenés la función para apagarme la cámara, si no. Dale, listo. Apagarme sin problema, no hay problema. Dale. Bueno, y después contamos con otros departamentos, nos focalizamos principalmente en lo que es la educación, la política y la economía socioambiental, porque entendemos que, bueno, por ahí van a surgir las grandes transformaciones. La educación
ya lo vamos a ver un poquito después, y por supuesto la política, de una manera partidaria, porque no tenemos partidos políticos, pero sí entendemos que es ese espacio donde hay que ir, donde hay que disputar, y donde tenemos que lograr conseguir esas conquistas que vamos a tener, como por ejemplo la ley de educación ambiental, que va a hacer multiplicar las acciones, va a hacer que no sea yo en casa reciclando, haciendo compost, haciendo lo que sea, sino toda la sociedad en su conjunto comportándose de una manera sostenible. Y ahora ya entrando un poquito a la consigna de la charla, me encantaron las palabras, yo lo ordené un poquito así de unas charlas que había escuchado en su momento, y bueno, aproveché para retraer esas ideas. Y pongo el dolor, ¿no? Como el puntapié inicial, como el punto de origen, como punto de partida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para lograr... ¿Sí? ¿Se me corta? No, no, no. No, perfecto, seguimos entonces. Básicamente, para que se produzcan los cambios en la sociedad, que es lo que queremos hacer, por eso estamos tan comprometidos con el ambiente, necesitamos una toma de conciencia de que estamos en un problema, efectivamente, de que estamos en un problema, y después, cuando tomamos esa toma de conciencia, necesitamos actuar en consecuencia. Y esa toma de conciencia arranca con un sentimiento, con un dolor de que nos duele la realidad, nos duele vivir en un mundo que cada vez es más injusto, que cada vez es más desigual, y que cada vez tenemos menos esperanza para un futuro que cada día es más incierto, porque ya no querés abrir los informes que te trae la ciencia, que te trae el IPCC, que te trae el IPBES, porque sabés que el cambio climático, el calentamiento global está operando día a día, sabés que día a día se está perdiendo una especie nueva y que el colapso está un poquito más cerca. Pero bueno, por supuesto que el dolor no genera los cambios. Necesitamos algo más. Necesitamos convertir ese dolor en conocimiento, en un saber. Tenemos que entender ese dolor. Y principalmente lo que tenemos que hacer es buscar el origen, la causa de ese dolor. Y eso, por supuesto, lleva, y es necesario, un proceso de reflexión, de entender las cosas que están pasando. Y acá entra, por supuesto, la educación como un rol importantísimo. La educación, sí, veo que me dejaste la cámara, no sé si se cortó en un momento. Eso, por eso, ahí lo encontré cómo hacerlo. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, decíamos del saber, ¿no? Es importante ese dolor transformarlo en un saber, y en entender que ese dolor es innecesario, que las cosas que nos pasan hoy podrían no pasarnos, que la crisis climática, que la crisis ecológica, efectivamente pasa por la acción humana, y que por la acción humana puede evitarse, o mejor dicho, ya en este punto, lamentablemente, reducir los impactos que va a tener y mitigar los efectos. Entonces, ese dolor que se convierte en saber a través de la reflexión, instantáneamente, cuando te enterás sobre la crisis climática, cuando te enterás sobre la situación en la que está el mundo, surge una voluntad, surge un querer transformar la realidad, una voluntad de cambio. Y que, por supuesto, como el dolor, ese deseo que nosotros tenemos por cambiar las cosas no es suficiente, sigue sin ser suficiente. Por eso tenemos que salir a lo público, salir al espacio público. Tenemos y necesitamos ese momento político, ese momento donde nos encontramos con otro, con otra, donde encontramos que vivimos en un mar de biodiversidad cultural. Me encantó ese concepto recién que lo escuchaba, pero básicamente es eso, es ir y encontrarnos con las personas que opinan distinto, con las personas que tenemos un mismo objetivo en común, que es construir ese mundo mejor, ese mundo sostenible, pero que somos diferentes entre nosotros y nosotras, y que no está mal y que está bien, pero necesitamos en ese momento político y para construir ese poder de transformación, encontrarnos y co-construir nuevas miradas, nuevos saberes. Y por supuesto, una vez que nos organizamos, una vez que nos encontramos en el espacio público y hacemos política, y vamos al Congreso, y vamos a las movilizaciones, ahí comenzamos a hacer. Y por supuesto que es un hacer que es continuo, no es un hacer y listo, sacamos la ley de educación ambiental y ya está. Por supuesto que no, desde la sociedad civil vamos a tener que seguir presionando. Por dos motivos. Primero, porque la ley es necesaria, pero no suficiente. Y el segundo motivo, porque en la Argentina tenemos un montón de leyes que después no se terminan llevando a cabo.
Y lo que notamos en las leyes, en la ley de bosques, en la ley de glaciares, en las diferentes regiones del país donde se da la misma ley, es que donde hay mayor participación ciudadana, donde hay mayor participación de la sociedad civil involucrándose en el cambio y siguiendo a sus políticos y políticas de una manera positiva, no siguiéndolos a la casa, por supuesto, sino ejerciendo, ¿no?, la accountability, un control a quienes nos están representando en teoría, es donde más se cumplen las leyes. Y acá es importante, hay que militar y hay que activar para que salgan las leyes y después para que se cumplan, porque las leyes por sí solas no sirven. Así que bueno, ese es un poquito lo que diagramé en dolor, saber, querer, poder y hacer. Y quería pasar a esta etapa donde básicamente es hablar un poquito de la importancia de la educación. La importancia de la educación que muchas veces es infravalorada, o que se dice, bueno, no, está bien la ley de educación ambiental, pero necesitamos la ley de humedales sí o sí. Y acá me parece que es importante saber que es fundamental trabajar sobre la ideología, sobre los paradigmas en el que estamos, sobre la superestructura, diríamos. Y acá me parece importante un ejemplo que me gusta mucho, que dicta básicamente de un monje zen que dedicó su vida a enseñarle a su discípulo sobre lo que existe y lo que no existe, sobre la verdad y lo que, no es, lo que es falso, y que llegó el día donde el discípulo tenía que pasar esa prueba final y aparece el monje en un cuarto oscuro y le dice, bueno, le pone un palo en la cabeza y le dice, decime si este palo es verdadero o si este palo es falso. Si es verdadero, te voy a pegar en la cabeza. Si es falso, te voy a pegar en la cabeza. Si te quedas callado, te voy a pegar en la cabeza. Y claro, el discípulo no sabía qué hacer porque el monje no le había enseñado eso. No logró enseñárselo. Y en realidad la solución ahí estaba en sacarle el palo al monje. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces lo necesario, en este caso para que no te peguen con un palo en la cabeza, se vuelve imposible. Imposible bajo los parámetros que nos habían enseñado, imposible bajo lo que nos habían dicho que estaba bien y que estaba mal, imposible bajo lo que nos habían condicionado y nos habían puesto un marco para soñar, para pensar en mundos mejores. Entonces, básicamente lo que hay que hacer en estos casos cuando nos ponen el palo en la cabeza y nos dicen no hay salida de estas problemáticas, es pensar en nuevas dimensiones. Porque cuando lo necesario es imposible, tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que cambiar y correr esos límites de posibilidad. Y acá de vuelta, la educación ambiental, si efectivamente se cumple la ley, efectivamente se puede reglamentar, va a lograr enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros universitarios y universitarias, a cómo pensar ese nuevo mundo que se nos viene por delante. Un mundo que, por supuesto, sabemos en crisis climática y ecológica. Y necesitamos esas herramientas. Porque la ciencia exacta, por así decirlo, ya nos dice lo que hay que hacer. Bueno, disminuir los gases de efecto invernadero, invertir en las energías renovables, disminuir el consumo de carne. Bueno, ahora es momento de que desde nuestros territorios, desde cada rincón de nuestro país, con las enseñanzas de la educación ambiental y con, por supuesto, de manera interdisciplinaria, comencemos a pensar cómo aplicamos esas soluciones en nuestros territorios, cómo hacemos propias esas soluciones y cómo, por supuesto, entramos en esas contradicciones de la realidad y vemos cómo podemos solucionarlo, pero siempre con la base de la educación ambiental, siempre sabiendo y conociendo del ambiente del que somos parte, del que vivimos. Y por supuesto poniendo en jaque y priorizando el ambiente es algo externo a nosotros, de que nosotros, porque vivimos en ciudades y pasamos cemento arriba de la tierra, creemos que estamos por encima del ambiente o separado del ambiente. No, bueno, desde ya, la ley de educación ambiental tiene que ir también en esa idea de transversalidad, de mostrarles a todas las personas que efectivamente somos parte de ese ambiente y que lo que pasa en el ambiente repercute en la sociedad. Y hablando de consecuencias ambientales y sociales, traigo esta imagen porque me parece que es clave para problematizar ese sentido común que hoy está en nuestra época, donde el desarrollo, que vamos a suponer tenemos que ir hacia ahí, es sinónimo de crecimiento económico.
es sinónimo de esos gráficos que nos muestran en la televisión, de que aumenta el PBI de los países y automáticamente pensamos que los países viven mejor. Tenemos el caso de Chile, ¿no? De que aumentaba el PBI y al parecer la gente no estaba tan contenta porque terminaron haciendo casi una revolución y cambiando incluso la Constitución. Entonces, primero ya tenemos ahí esa evidencia de que el crecimiento económico no significa que la gente viva mejor o que esté contenta. Y por supuesto que el crecimiento económico no podemos considerarlo como desarrollo, al menos en el siglo XXI y pensando en el mediano y largo plazo. Y acá está una foto de Villa Inflamable donde los niños y las niñas que hoy nacen ahí, nacen con plomo en sangre. Y ese plomo en sangre, ¿no? Esas consecuencias no buscadas en teoría, ¿no? Y esos costos que no midió la industria, porque lo toman así lamentablemente, nos dicen que es desarrollo. Nos dicen que tener el riachuelo como está, que es básicamente un basural a cielo abierto, es desarrollo. Y entonces vienen y nos quieren explicar con los gráficos del PBI que nos estamos desarrollando, pero que no nos damos cuenta porque, bueno, no logramos entender cómo funciona el mundo. Y es que el mundo está funcionando de una manera tal que consideramos como desarrollo que ciudades enteras se inunden, quedarnos sin bosques, desplazar pueblos originarios, reventar montañas para conseguir pepitas de oro. Bueno, definitivamente es cuestión de poner ese desarrollo sostenible, es decir, esa pata social, esa pata económica y esa pata ambiental sobre la mesa. Porque si no, ya cada vez nos damos cuenta que no hay un planeta que aguante, y si no hay un planeta que aguante, si no hay un ambiente que aguante, como nosotros y nosotras somos parte de ese planeta, nos vamos a ver perjudicados y perjudicadas. Y después, esto me parece importante para bueno, cualquier persona que quiera activar, que quiera transformar la realidad, es saber que hay intereses contrapuestos, que la idea de que vamos a lograr todo a través del consenso y vamos a convencer a todo el mundo y al 100% de la población de que el desarrollo sostenible es lo que tenemos que hacer porque es éticamente mejor, es superior, porque es más justo, porque si no, no hay un futuro posible, porque no se puede aguantar ese sinónimo de desarrollo, no lo vamos a lograr, no vamos a convencer a esas personas. Y la manera, lamentablemente, muchas veces es a través de la confrontación. Y no tiene nada de malo. Ese conflicto es natural, es inherente a la vida en sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno y cada una piensa de otra manera. Y está muy bien que pensemos de otra manera. Ahora, lo tenemos que resolver en el espacio público, haciendo política, discutiendo, votando, teniendo a nuestros representantes, manifestándonos en la calle. Pero el conflicto es natural, ¿no? Y eso ya lo decía Maquiavelo, que analizando las ciudades de la antigüedad, descifraba que Roma había sido grande no por su conflicto, o sea, poner ese conflicto como una virtud de las sociedades. Tenemos que ir al conflicto. ¿Por qué? Porque hoy lo natural, lo que no trae conflicto, lo normal, es lo que está destruyendo el planeta. Y en esta foto se ve la venta de Costa Salguero, para quienes no están en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la venta de un predio público que básicamente va a beneficiar a un sector muy concentrado de la sociedad, que pueda pagar $9.000 el metro cuadrado para tener su casa. Y básicamente al lado de la foto al lado es la ciudadanía, la sociedad civil manifestándose en contra de la venta del espacio público para poder tener un lugar y un lugar de ocio, un lugar de ir y disfrutar. Y ya por último, para cerrar, siempre tener en cuenta la utopía como horizonte, y la frase de Galeano me parece que representa eso, ¿no? Ese horizonte al cual hago 2 pasos y se aleja 2 pasos, ese horizonte al que me acerco 10 pasos y se aleja 10 pasos. Y esta idea la trata también Hinke Lammert, un gran autor que pensó desde América Latina. Y la utopía la pone como sinónimo de concepto límite y rescata las 2 patas fundamentales del concepto fundamental o esa utopía que tenemos que trabajar en ese mundo ideal, en ese mundo que es trascendental, que no va a darse nunca materialmente, pero que en nuestras cabezas, en nuestra ideología, lo tenemos que estar trabajando. Tenemos que imaginarnos ese mundo mejor. ¿Por qué? Bueno, Hinke Lammert nos va a decir por 2 cosas. Primero, porque esas ideas van a motorizar
el desarrollo de la historia. Esas ideas lo que van a hacer es que nosotros accionemos de una manera distinta, porque accionamos con un rumbo, con un norte. Accionamos porque sabemos hacia dónde vamos y entonces tienen sentido esos pasos que hacemos, tiene sentido el caminar. Y segundo, y esto me parece fundamental también, imaginarnos ese mundo mejor donde, por ejemplo, puedan comer todas las personas, donde la alimentación sea un derecho y no un privilegio, donde no sea una mera mercancía. Esa construcción de ese mundo mejor nos permite criticar el actual, nos permite encontrar las falencias de ese cuadrito que nos pusieron para imaginarnos lo posible. En el caso del monje, ¿no? Del palo que le decía, decime si es verdad, falso, si no existe. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? En el plano de las utopías es fundamental trabajar. Después llevar a cabo lo material desde ya. Después llevar a cabo, buscar la ley de humedales, buscar que se incorporen los delitos penales al Código Penal, buscar todas las conquistas que nos faltan, ley de etiquetado frontal. Esas leyes son necesarias, es lo estructural, lo material, pero no tenemos que dejar de trabajar en la utopía, en lo que soñamos, porque si no logramos construir ese horizonte de lo posible, no vamos a saber hacia dónde caminar, y si no sabemos hacia dónde caminar, podemos llevar a cabo una praxis política no tan efectiva como nos gustaría. Y bueno, esa fue todo. Ahí va. Muchísimas gracias, Federico, por traernos esta voz, con tu voz, también la voz de muchos jóvenes, este dolor transformado también en acciones, ¿no? Porque me hiciste acordar a Buda, que hablaba que el dolor es vehículo de conciencia, y es vehículo de conciencia cuando se transforma en acción, ¿no? Entonces acá unimos varias cosas. Quisiera pedirles, para hacer el cierre, si cada uno de ustedes puede compartir qué se llevan de la charla de hoy. En 2, 3 conceptos, palabras, ¿qué se llevan de la charla de hoy? Muchas gracias. Difícil ser breve, difícil ser breve. Me llevo de Graciela, a quien ya referí, es porque me tocó en segundo lugar en mi texto, pero para sintetizar el concepto de resistencia como reexistencia y el concepto de empropiación, que no niega, así como reexistencia no niega la fuerza de la resistencia, empropiación no niega la fuerza de la reapropiación, pero la vuelve a decir ella dijo, conservar in situ, ¿no? Y me parece que también un mito de esta sociedad de la información que tiene costados tan predatorios y tan poco ecológicos también, conllevan ese mito de que estamos en todos lados. Y no, somos cuerpos vivos y nadie está en todos lados. Todos estamos en un sitio. Y eso es lo que tenemos que cuidar. De Laura, bueno, nos trae obviamente una buena nueva, como compañera, ¿no? Yo creo que lo comentaron, estoy actualmente trabajando en el Ministerio de Cultura, el Ministerio Hermano de Educación, ¿no? Esta buena nueva de esta ley que, como ella bien relató, no es que es la primera vez que aparece la idea, pero se logró el consenso político. Y un consenso político, como ella dijo, que responde, entre muchas otras cosas, a la demanda de los jóvenes. Lo que más me llevo, muchas cosas, ¿no? Pero lo que más me llevo de la muy lúcida síntesis que nos hizo Laura de esta ley es cómo allí se define a las culturas originarias como oportunidad. No solamente se habla de la participación y que participa en todos los sectores, sino las culturas originarias como oportunidad. Y Fede, creo que decir que aprendí de tu charla me queda chico el verbo.
me emocionó escucharte. Y me emocionó, y para mí eso es más grande que aprender, porque tal cual, como vos decís, en el primer lugar el dolor, ¿no? Este fundamento de la ética, ¿no? Que es la empatía, poder condolernos, ¿no? Sentir lo ajeno como propio, ¿no? En estas épocas que se discute tanto el término de libertad como una prerrogativa del individuo, ¿no? De una manera tan espuria, ¿no? Y la emoción que me hace sentir tiene que ver con tus palabras, pero también cómo la llevas adelante, empoderando y estimulando a tantos jóvenes a participar en estas acciones, ¿no? Y esto tan cierto, sin participación, sin cuerpos militando, no hay ley y no hay idea que valgan. Esas son las cosas que me llevo y por las que agradezco enormemente la riqueza de haberles escuchado. Creo que estabas muteada. Ahí va. Sí. No sé si quién más quiere continuar, si Laura, Graciela, Federico. No, bueno, la verdad es que yo estoy emocionada, anonadada, movilizada, muy contenta. Creo que, a ver, me llevo que Federico haya hablado primero del dolor, me caló profundo. Y está en estrecho diálogo, me parece, con lo que planteaba Graciela, ¿no? Como un dolor fundante, ¿no? Hay algo se hablaba de la conflictividad como constitutiva, ¿no? de nuestra tierra. Entonces, me quedo pensando en este sentido, y me gustaría, si Federico me lo permite, desarmar un poco esta linealidad de dolor, saber, me lo anoté, dolor, saber, querer, poder y hacer, y desordenarla, ¿no? Y un poco lo que al menos a mí me pasa es que en el hacer, digamos, el dolor a veces sigue persistiendo, y tenemos que volver al proceso del saber, y tenemos que, bueno, encontrar nuevos modos de apasionarnos y de querer y de seguir, bueno, apostando de cuando pensamos que encontramos ese poder y esos otros, bueno, a veces, ¿no? Uno siente esa potencia y bueno, esta dinámica, ¿no? En esta construcción que estamos impulsando, bueno, ese sentir, pensar, hacer, y ese dolor atraviesa, me parece, esta construcción y nos atraviesa también como parte constitutiva de la sociedad y de la naturaleza de la que somos parte y del ambiente. Así que me llevo un montón de cosas y en principio este desorden y esta conflictividad constitutiva que nos hace únicos, únicas, y que nos encuentra hoy, espero que nos siga encontrando. Y bueno, la verdad que es muy difícil lo que pedís, Bárbara, porque sintetizar todo lo que se dijo en la mesa, lo movilizador, la experiencia de cada uno y cada una. Valeria antes hacía mención bueno, a qué nos llevamos de cada uno. Y bueno, yo tomé un montón de notas, no puedo mirar así de sesgo, porque tengo que tener a dar vuelta la hoja, el cuadernito, porque la verdad que tomé muchas notas, porque me pareció nutricio el encuentro.
Pero fundamentalmente, bueno, si tuviera que quedarme para atesorar una idea o un fragmento de los textos que compartimos, Valeria me dejó perpleja cuando trazó esa analogía tan contundente de la pintura negra de Goya, donde dos hombrones abatidos entre sí se van hundiendo en el barro, y pensé inmediatamente en esta crisis civilizatoria en la que todos tenemos algún nivel de implicación y responsabilidad, más allá de todo lo que hacemos para evitarla, que sin duda cada uno responsablemente de los que estamos acá todos los días aporta en algún punto para tratar de contribuir a que las cosas se detengan, por lo menos. Porque bueno, esa crisis que ella anunciaba ahí da cuenta de un proceso que viene dándose desde hace mucho tiempo, que está fuertemente vinculada con nuestro accionar, pero al mismo tiempo estos esfuerzos denodados por interrumpir este proceso de involución, si hay que ponerle, buscarle una palabra que lo sintetice. Así que me quedé así como perpleja, porque además pensé, me vino a la mente la imagen que además siempre me generó mucho miedo, ¿no? La pintura negra de Goya en general, pero esa imagen, ese cuadro. Y bueno, obviamente todo esto que se dijo en relación a poner en tensión el modelo hegemónico, porque en realidad cada uno de nosotros fue señalando la necesidad de repensar nuestras prácticas en ese sentido, poniendo en discusión las bases mismas del neoliberalismo, del capitalismo, que continúa con la práctica imperial y que cuesta tanto derrumbar. Laura, como siempre, con mucha precisión y claridad, dando ahí en la tecla, haciendo sus reflexiones sobre la Ley de Educación Ambiental Integral, que ha sido largamente soñado, porque los que estamos desde hace muchos años trabajando, leyendo textos, formándonos en educación ambiental, sabemos que la lucha continúa además, sabemos que esto implica un gran avance, que haberlo formalizado y además estar planteando estrategia nacional y jurisdiccional, también lo que está tratando de hacer es ordenar la participación para propiciarla, porque si dejamos liberada esa cuestión de la participación sin tratar de ordenarla para propiciar que haya participación, después la participación termina quedando en manos de algunos y no de todos, y me parece que esos consejos consultivos integrados por muchos actores de distintas organizaciones sociales le van a dar esa fragua necesaria de pensares, de sentires, de quehaceres, de lógicas, porque justamente se apropia y se construye desde la diversidad. Federico no lo había escuchado nunca, la verdad, a Laura sí, bueno, Valeria tampoco lo había escuchado nunca personalmente, pero a Federico no lo había escuchado nunca, y la verdad que me deja, que lo que más conmueve y sorprende es la materialización de las acciones en relación a esto, ¿no? A una juventud que viene arrolladoramente a decirnos, a las otras generaciones, qué están haciendo, qué hicieron, qué estamos haciendo, cómo tenemos que replantearnos las acciones, las miradas, el trabajo en las escuelas, el trabajo en cualquier práctica que tenga que ver con, que sea propiciadora de aprendizaje, ¿no? Así que para mí, en realidad, ha sido un encuentro donde aprendí un montón, del que me llevo un montón de cosas, que sinceramente creo que genera conmoción. Y bueno, Bárbara, obviamente agradecerte el esfuerzo, que sin duda forma parte de este trabajo integrado que también se viene construyendo entre ambiente, cultura, sociedad, naturaleza, educación, actores que representan otros espacios sociales y culturales, ¿no? Así que nada más que esto, decirles muchas gracias a todos y sobre todo, bueno, plantearle a quienes
escuchen estos recorridos la necesidad de seguir pensando y contribuir entre todos a formularnos más preguntas que respuestas, pero a tratar de ver cómo empezamos a reaccionar frente a esas preguntas que nos interpelan y nos invitan a resituarnos. Gracias. Bueno, y nada, también me encantó. Vine, como que llegué, vieron que en el día a día por ahí las cosas, llegué así como medio alborotado, vamos a decir esa palabra, alborotado, y fue un pum, una bajada a tierra a pensar cosas muy, muy profundas. Bueno, arranco por el final. Laura, me encantó, primero pusiste ya desde la base la idea de disputar esta idea de consumo, del hiperconsumismo, de volver ahí a ese ámbito que a veces cuesta a veces llegar. Después, lo que me parece fundamental que dijiste de la ley es la idea de incorporar una nueva ética, de traer y poner en disputa los valores actuales, porque esos valores son los que en definitiva terminan reproduciendo materialmente el sistema actual. Entonces, si no ponemos en jaque cómo miramos y cómo pensamos el mundo, es muy difícil. Y la participación de los territorios, ¿no? Esto de bajar, de qué es lo que los territorios también tienen para enseñarnos, o sea, dentro de la localidad, pero incluso a nivel nacional, porque muchas veces nos pasa que no, ese federalismo que tanto queremos, en la práctica muchas veces se pierde. Entonces, volver a conocer y estar más conectados y conectadas entre todos y todas. Y me anoté también algo más. No, bueno, y la claridad para explicar la ley, porque tiene 30 artículos, 30 páginas, y a mí personalmente me llevó bastante tiempo entenderla, y bueno, con abogados y abogadas después de ECO logré casarla más, pero esquematizarlo en una presentación también es fundamental. De lo de Valeria, el concepto de diversidad cultural me encantó, ¿no? De esa biodiversidad que no solo tiene que estar en el ambiente, sino que también dentro de nuestras sociedades, y aceptarlas, ¿no? Aceptarlas porque se vienen momentos, para mí, momentos muy difíciles por el cambio climático, ¿no? En Europa ya se está viendo lo que pasa con las migraciones, y eso genera un odio, un resentimiento en cierto sector de la población que logra difundirlo y atenta contra este principio, ¿no? De que somos distintos y que igualmente nos une algo. Lo del modelo único me parece central, ¿no? Desde los 80, con esta idea de que no hay alternativa, no hay salida para el desarrollo si no es las mismas lógicas que vienen gobernando siempre, central también. Y lo que me encantó, que es que para salir de la crisis civilizatoria hay que disputar todos los sentidos, pero incluso el sentido mismo de la vida, porque eso también pasa, ¿no? Como que, bueno, esto de Costa Salguero, por ejemplo, de repente hasta incluso el ocio se privatiza, todo es parte de la mercantilización de todos nuestros aspectos, entonces no hay otra salida que nuestra vida tiene que ser consumir, producir, y pasa por ahí, si pasa por esas cosas que se pueden explicar por el PBI. Y bueno, Graciela, tremenda, fue la que me tiró hacia abajo de todo el bolonqui que venía en la cabeza. Primero, lo de las huellas de la colonia me pareció un concepto genial, que constantemente lo estamos reproduciendo y constantemente, incluso nuestro subconsciente, lo tira ahí, y porque estamos acostumbrados y hemos normalizado esta idea de que somos un país periférico, somos un país dependiente y tenemos que basar nuestra vida y nuestra existencia en los de afuera. Y la importancia de cambiar los conceptos, la idea de cambiar las palabras me parece central. Nos robaron el diccionario directamente. Valeria hablaba de la libertad, y yo cuando escucho hablar de la libertad no lo puedo creer en los términos que a veces se usa hoy, de que la libertad solamente que no te cobren impuestos. Después, si no podés comer, no podés ir al colegio, no podés nada, no importa, sos libre, pero no pagas impuestos. Entonces, nos robaron las palabras también. Y después lo de Mariátegui es genial traerlo, esa idea de que desde Europa, desde el partido, lo querían bajar porque no hacía revolución como decían los manuales, como decían y construir desde los territorios del sur global las soluciones, porque muchas veces en los organismos internacionales tenemos subrepresentación y siempre se escucha a los que se desarrollaron a causa de nuestro subdesarrollo y a causa de la destrucción de los países del sur,
Entonces poner también ahí la idea. Y no ser un calco y copia, ¿no? De traer diferentes moldes, y si no vamos a seguir reproduciendo y creando subjetividades funcionales al actual orden, que sin lugar a dudas lo único que va a llevar es a más colapso ecosistémicos y civilizatorios. Así que mil gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias Laura, Graciela, Valeria. Bueno, acá estamos también con otros compañeros y compañeras de la Dirección Nacional de Biodiversidad y le agradecemos desde nuestra dirección y también desde toda la CONADIVIO los aportes que hoy nos brindan tan generosamente, tantas ideas, tantos conceptos, tantas cosas para pensar y llevar a la práctica también. Pensar, sentir y hacer. Así que bueno, agradecerles.